Rusia está sangrando. La tasa de bajas del país ha alcanzado niveles sin precedentes, con decenas de miles de soldados enviados de regreso a casa, ya sea envueltos en vendas o encerrados en ataúdes. Antes, esas cifras eran solo una etapa para Vladimir Putin y sus comandantes del Kremlin, pues siempre encontraban más hombres para reemplazar a los caídos. Ahora es un gran problema, porque mientras aumentan las pérdidas de Rusia, su reclutamiento disminuye. Por meses, los muertos y heridos superan a quienes quieren unirse a las filas rusas, obligando al Kremlin a tomar medidas más desesperadas para controlar una crisis fuera de control. Esto era previsible. Los comandantes rusos han usado tácticas imprudentes y derrochadoras desde el inicio, enviando soldados a la batalla sin suficiente preparación, entrenamiento ni equipo. Para muchos, la llamada Operación Militar Especial no fue más que una misión suicida. Y como Ucrania ofreció una resistencia mucho más fuerte de lo que Moscú esperaba, no pasó mucho tiempo antes de que los primeros soldados rusos cayeran en combate. A medida que la guerra avanzaba, solo empeoró. Para disminuir la pérdida de tanques y vehículos blindados, el Kremlin cambió de táctica y ordenó atacar posiciones ucranianas sin apoyo blindado. Desde entonces, muchos escuadrones han sido enviados a la muerte. Hermanos, padres e hijos, tratados como poco más que carne de cañón, lanzados a las líneas de fuego por comandantes ineptos que siguen creyendo que sus tácticas de fuerza bruta eventualmente darán resultado, a pesar de años de evidencia que demuestran lo contrario. Mientras tanto, Ucrania se fortalecía cada año que pasaba. Ya no solo se atrincheraba y resistía a los ataques de Rusia, buscaba activamente y destruía a sus enemigos, dominando el arte de la guerra con drones, mientras desarrollaba armas más grandes, mejores y más explosivas para usar contra la maquinaria de guerra del Kremlin. Hasta los observadores casuales veían lo evidente. La estrategia insensata de Rusia era totalmente insostenible a largo plazo, y solo era cuestión de tiempo para que la catastrófica tasa de bajas del país resultara insoportable. De hecho, ya en febrero de 2025, el Instituto para el Estudio de la Guerra señaló que el país estaba llegando al punto en que su reclutamiento ya no sería suficiente para contrarrestar sus bajas. El sistema actual de generación de fuerzas de Rusia parece incapaz de reclutar la cantidad de personal que el ejército ruso necesita para mantener el ritmo actual de operaciones ofensivas de Rusia. Todas las señales estaban ahí. No solo era que Rusia estaba perdiendo tropas en cantidades enormes, sino que también había pruebas suficientes para sugerir que el país estaba empezando a tener más dificultades para sumar miembros a sus filas militares. Las autoridades regionales de Rusia, por ejemplo, habían comenzado a realizar campañas promocionales más intensivas durante varios meses para atraer nuevos reclutas, mientras aumentaban los pagos únicos que se les daban a ellos y a sus familias si decidían alistarse. Esos pagos incluso comenzaron a superar dramáticamente el salario promedio ruso, con el Kremlin esperando claramente que más dinero fuera suficiente incentivo para atraer a más personas. El ministro de Defensa ruso modificó la ley para permitir que personas con ciertas enfermedades y trastornos ingresen al ejército. El país incluso le pidió a uno de sus pocos aliados restantes, Corea del Norte, que enviara algunas tropas para ayudar a liberar territorio ruso que Ucrania había logrado tomar en la región de Kursk del país. Al ver todas estas pruebas acumuladas, un país racional habría ajustado sus tácticas en el terreno para reducir el número de bajas. Sus comandantes podrían haber dejado de ordenar tantas misiones de asaltos suicidas e inútiles en la línea del frente, lo que podría haber permitido que más tropas rusas siguieran con vida, intactas y listas para combatir otro día. Pero Rusia rara vez ha sido percibida como un país racional en los últimos años. Incluso cuando el número de bajas aumentaba mucho más allá de lo que cualquiera consideraría sostenible, Rusia persistía tercamente con sus tácticas imprudentes y necias. Nuevos reclutas llegaban al frente y eran enviados de inmediato a zonas de muerte donde muchos morían en sus primeras semanas. De hecho, ya desde finales de 2024, los principales analistas revelaron que la esperanza de vida promedio de un recluta ruso era de entre 2 semanas y 1 mes. Con el paso del tiempo, se volvió aún más corta. Era solo cuestión de tiempo para que Rusia no pudiera reclutar suficientes soldados para reemplazar sus bajas en el frente. Y ese momento parece haber llegado a finales de 2025, casi 4 años después de iniciados los combates. Informes a principios de 2026 revelaron que Rusia había comenzado a perder varios miles de soldados más de los que podía reclutar. Fue un momento importante en la guerra, pero Ucrania tuvo que esperar y ver si solo era un incidente aislado o el inicio de una nueva y dramática tendencia. Fue lo segundo.
El mismo patrón continuó en los meses siguientes, y de nuevo, durante varios meses consecutivos que abarcaron finales de 2025 y principios de 2026, Rusia perdió más soldados de los que reclutó. Aunque es imposible obtener las cifras exactas y las estimaciones varían de una fuente a otra, la iniciativa Quiero Vivir, una línea directa estatal establecida en Ucrania para ayudar a los soldados rusos a rendirse de manera segura, afirma que Rusia reclutó poco más de 80.000 personas en los primeros 3 meses de 2026. Mientras tanto, datos del Estado Mayor ucraniano, repetidos por el Instituto para el Estudio de la Guerra, dijeron que, durante ese mismo periodo de tiempo, el Kremlin sufrió pérdidas de más de 85.000. Esto fue respaldado por datos del investigador alemán Janis Kluge, quien analizó los cambios en el reclutamiento ruso desde 2024. Kluge descubrió que, aunque 2024 fue un año relativamente estable y Rusia pudo alcanzar o incluso superar constantemente sus objetivos de reclutamiento, las tasas comenzaron a disminuir a lo largo de 2025. En algunos meses, hubo una disminución del 20% o más en nuevos reclutas en comparación con los meses anteriores, y para 2026 la diferencia era evidente. En los primeros meses de este año, Rusia estaba reclutando en promedio solo 800 soldados por día, pero en el primer trimestre de 2025 estaba incorporando entre 1.000 y 1.200 al día. Como resultado, Quiero Vivir y otras organizaciones han predicho que lo más probable es que Rusia no alcance su objetivo de reclutar a 409.000 soldados por contrato en 2026 y no es nada sorprendente. Hay muchas razones por las que al país le cuesta cada vez más encontrar personas dispuestas a firmar un contrato que probablemente les costará la vida en pocas semanas. Al principio de la guerra no era tan difícil. En ese entonces, Rusia todavía podía confiar en su máquina de propaganda para hacer que la gente creyera que la operación militar especial iba bien, que el pueblo de Ucrania solo esperaba ser liberado por valientes héroes rusos y que toda la operación terminaría en poco tiempo. Muchos hombres ingenuos y en buena forma creyeron esas historias. Creyeron que podían alistarse, ganar buen dinero para ayudarse a ellos o sus familias, cumplir su tiempo en el frente y volver a casa tras la conquista de Kiev. Las semanas pasaron a meses y luego a años, y las mentiras del Kremlin se volvieron más fáciles de notar. Aunque todavía había mucha gente dispuesta a luchar, muchos empezaron a darse cuenta de la verdad. Sabían que aceptar ir al frente en Ucrania era, en efecto, una sentencia de muerte. Podían ver que Rusia no estaba ganando esta guerra, y que lo más probable era que continuara durante años, y cada vez más personas no querían tener nada que ver con eso. Con el paso del tiempo, se ha vuelto mucho más difícil para los reclutadores rusos convencer a la gente de que deberían ir a luchar, así que se desesperaron. No solo aumentaron los incentivos financieros que ofrecían, también recurrieron a tácticas más engañosas para cumplir con sus cuotas. Por ejemplo, entraron a las cárceles y ofrecieron a los convictos salir de sus celdas y que les anularan sus condenas si aceptaban servir 6 o 12 meses como soldados. Empezaron a reclutar personas con enfermedades graves o terminales, como VIH, tuberculosis o hepatitis C, que normalmente estarían exentas del servicio militar. Obligaron a personas con adicciones al alcohol y problemas de drogas a firmar contratos militares, muchos de los cuales, según se informa, no tenían idea de a qué estaban accediendo en ese momento. Amenazaron a minorías étnicas e inmigrantes con deportarlos si no se unían al ejército y presionaron a las comunidades más pobres del país. Incluso engañaron y traficaron a miles de hombres de África para que se unieran a la guerra, usando pretextos falsos, mentiras descaradas o falsas promesas de grandes salarios para atraerlos lejos de sus tierras natales. Pero nada de eso ha sido suficiente para contrarrestar las bajas. Rusia sigue perdiendo más hombres de los que puede encontrar, así que ahora está aún más desesperada. Pero antes de profundizar en eso, estás viendo The Military Show, y si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Los reclutadores de Rusia han intentado enfocarse en personas pobres, minorías, enfermos y personas con discapacidades. Ahora están poniendo su atención en un nuevo grupo demográfico, los jóvenes. Un asombroso informe de CNN publicado en abril de 2026 ha revelado una enorme campaña de reclutamiento dirigida exclusivamente a estudiantes universitarios y graduados en varias regiones de Rusia. Como otras campañas de reclutamiento, esta también está llena de mentiras. Por ejemplo, después de analizar numerosos sitios web de universidades rusas, páginas de redes sociales e informes de medios locales, así como hablar directamente con los propios estudiantes, CNN descubrió que los reclutadores de Rusia han prometido a los estudiantes contratos fijos de un año, además de la posibilidad de aprender habilidades de alta tecnología sin tener que servir cerca de las líneas del frente.
En realidad, gran parte de esto probablemente sea completamente falso, y los expertos advierten que cualquier estudiante que se inscriba podría estar en riesgo de ser enviado a zonas de combate en el frente en cualquier momento, sin previo aviso ni recurso. La campaña aparentemente comenzó en enero, solo un par de meses después de que el Ministerio de Defensa de Rusia anunciara la formación de una nueva rama militar, las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, una unidad dedicada completamente a la guerra con drones. Poco después, universidades de toda Rusia comenzaron a compartir videos, imágenes y carteles de reclutamiento militar en sus redes sociales, animando o incluso aconsejando a los graduados que se inscribieran. Algunas fueron más allá, invitando a soldados y veteranos rusos que dieron discursos motivacionales cargados de propaganda a los estudiantes sobre la llamada Operación Militar Especial. Un medio de comunicación independiente ruso, especializado en asuntos estudiantiles, investigó más a fondo la historia, descubriendo que al menos 269 universidades y colegios en toda Rusia y los territorios ucranianos ocupados están participando activamente en esta campaña de reclutamiento. Esto incluye algunas de las instituciones más prestigiosas del país, como la Universidad Estatal de San Petersburgo, donde estudió Putin, y la Escuela Superior de Economía en Moscú, que de hecho organizó su propio Festival de Sistemas No Tripulados en febrero. Las imágenes, videos y publicaciones en redes sociales muestran que la campaña de marketing va dirigida a la generación más joven. Un video muestra a un joven ruso jugando videojuegos en su cuarto, mientras una voz en off dice: «Te dijeron que perdías el tiempo con los videojuegos». Luego, el jugador se transforma en un operador de drones mientras la narración continúa, pero hay un lugar donde tu experiencia es especialmente valiosa. Es un truco de marketing simple pero efectivo, y la temática de videojuegos es casi omnipresente en otros materiales de marketing. Un video de la Universidad de Economía Plekhanov en Volgogrado, por ejemplo, muestra una pantalla dividida, con un gamer de un lado y un operador de drones del otro, con un subtítulo que dice: «Elige la skin correcta». Algunos anuncios de reclutamiento especifican que se dará prioridad a los gamers en el proceso de solicitud. Es una presión enorme que se les impone a los jóvenes, muchos de los cuales pueden estar preguntándose cuáles serán sus próximos pasos en la vida y carecen de orientación, dirección o modelos a seguir que les ayuden a elegir el camino correcto. Para algunos, esta campaña se percibe como una traición, pues las instituciones que debían formarlos y educarlos ahora les piden firmar y entregar sus vidas. Un estudiante expresó a CNN que los estudiantes sienten mucha presión y que los constantes llamados para unirse a la SMO son muy molestos. Es peor notar que la universidad hace todo para enviarte a la guerra. Un estudiante contó que en los eventos de reclutamiento en el campus les prometieron alivio de deuda estudiantil, otros beneficios y solo un año de servicio en la retaguardia, lejos del frente. Esta es una de las campañas de reclutamiento mejor planeadas de la guerra hasta ahora, y fue una de las máximas autoridades del país, el Ministerio de Defensa ruso, quien decidió exactamente cómo debía funcionar. Según el abogado militar ruso Artem Kliger, el Ministerio de Defensa dio instrucciones precisas a las universidades sobre a quién dirigir esfuerzos y cómo atraer su atención. Las instrucciones del ministerio indican que se debe captar tanto a estudiantes hombres como mujeres, y las universidades deben recalcar que cualquier voluntario adquirirá conocimientos y habilidades únicos, además de correr un menor riesgo de quedar bajo fuego enemigo que un soldado común. También ordena que se ofrezcan incentivos financieros significativos, con un mínimo de 400.000 rublos, casi $5.000. Sin embargo, algunas universidades están yendo mucho más allá, como la Estatal de San Petersburgo, que está ofreciendo pagos únicos de alrededor de $10.000 solo por inscribirse, seguidos de un salario base anual de casi $70.000. Kliger dice que el dinero probablemente es lo único verdadero de toda esta campaña. Todo lo demás es mentira. Es un contrato simple con el ejército ruso, sin plazo ni condiciones especiales. Porque todos estos anuncios omitieron mencionar un hecho muy importante. Putin nunca ha cancelado formalmente el decreto de movilización parcial que firmó en septiembre de 2022. Ese decreto cambió completamente la situación para los reclutas militares rusos, estableciendo que todos los nuevos contratos militares seguirán vigentes hasta que termine el periodo de movilización parcial. Ese periodo aún no ha terminado, así que cualquiera que firme un contrato ahora sigue estando sujeto a este decreto. En otras palabras, no existe tal cosa como un contrato temporal de un año. Los jóvenes que caen en esta trampa no pasarán solo un año al margen, jugando con drones como si fueran videojuegos, antes de regresar sanos y salvos a casa con sus familias. Quedarán atrapados afuera, posiblemente hasta morir o quedar demasiado heridos para continuar.
la situación empeora. La promesa de enviar a los estudiantes reclutados lejos del frente no tiene base legal ni legislativa. Como dice Grigorio Sverdlin, operador de la organización antibélica Get Lost, al firmar el contrato la persona se vuelve literalmente un esclavo del Ministerio de Defensa. Puede ser enviado a cualquier unidad que requiera el ministro de Defensa, sin posibilidad de elegir. La buena noticia es que muchos de los estudiantes saben todo esto, o al menos son lo suficientemente conscientes como para entender que alistarse para esta guerra no es una idea inteligente. Todos los estudiantes entrevistados por CNN compartían desconfianza hacia la propaganda del Kremlin. Uno dijo que ninguno de sus compañeros o amigos pensaba firmar un contrato, aunque tuvieran problemas económicos. Otro dijo que no le convencía esto, y pidió a sus compañeros entender que es una estafa. Sin embargo, eso no significa que la campaña esté destinada al fracaso. Puede que no atraiga suficientes nuevos reclutas como para reponer completamente las filas tambaleantes de Rusia, pero aún podría ser suficiente para convencer a algunos de los estudiantes más crédulos, confundidos o con dificultades para que firmen el contrato. De hecho, parece que algunas universidades están enfocando activamente sus esfuerzos de reclutamiento hacia los estudiantes que corren mayor riesgo de reprobar sus cursos. Un estudiante contó que lo citaron a una reunión especial para rezagados, donde a él y a otros les sugirieron unirse al ejército. Otro relató algo más grave. La universidad casi expulsó a un tercio del grupo y los hizo firmar un contrato en ese momento para quedarse. Varias universidades usan tácticas más insidiosas para cumplir sus cuotas de reclutamiento. Se ha informado que algunas están reduciendo el tiempo para que los estudiantes se entreguen trabajos, dificultando que aprueben con las calificaciones necesarias. La lógica es simple: dificultar que los estudiantes aprueben provoca más reprobados, y los que luchan y se estresan son más fáciles de presionar para reclutarlos. Un estudiante comentó que el personal universitario buscaba a alumnos de primer año con problemas de salud mental o dificultades de integración, enfocándose en ellos. A esos estudiantes se les invita a charlas personales donde les ofrecen trabajos en el ejército para que terminen sus carreras y eviten deudas graves. Estas son historias realmente impactantes de claro abuso emocional. Las universidades, lugares a donde la gente va para ser apoyada, para aprender, para adquirir el conocimiento y las habilidades que necesitan, para lograr sus sueños o ser miembros productivos de la sociedad. Las universidades se están volviendo contra sus propios estudiantes, explotando cruelmente sus miedos y tensiones, todo para alimentar la insaciable máquina de guerra del Kremlin. Como concluye un estudiante, nunca imaginé que mi querida universidad se convertiría en algo de lo que tendría que proteger a mis amigos. Pero eso es lo que es la Rusia de Putin hoy en día. Un sitio donde la gente es tratada como ganado, los soldados como carne de cañón y hasta los adolescentes, con toda una vida por delante, son atacados sin piedad en lugares que deberían ser seguros. Todo es porque el ejército ruso está en su punto más débil hasta ahora. Los últimos días de una dictadura suelen ser iguales. El dictador, consumido por la paranoia y el delirio, se vuelve contra su entorno cercano. Asesores que antes eran de confianza se vuelven enemigos mientras el dictador hace todo por mantener el poder. Putin está en esos estertores de dictador en este momento. El Ministerio de Defensa ruso colapsa mientras Putin purga a altos funcionarios para ocultar la gravedad de sus fracasos. El presidente ruso hace algo monstruoso con su ejército. Un régimen de 26 años se está cayendo a pedazos. El 10 de abril, el Moscow Times informó que el ex viceministro de Defensa de Rusia, Pavel Popov, recibió una sentencia de 19 años de prisión tras ser declarado culpable de cargos de corrupción. Pavel Popov, quien estuvo en su cargo de noviembre de 2013 a junio de 2024, fue condenado por un tribunal militar y arrestado como parte de lo que Rusia llamó una reestructuración de todo su ejército. Fraude, falsificación, posesión ilegal de armas, soborno y abuso de poder estuvieron entre los cargos presentados contra Pavel Popov. El quiebre fue, al parecer, el hallazgo de un complot de Pavel Popov. Usó fondos destinados al desarrollo del Parque Patriota, de temática militar rusa, para su propia finca. ¿Y qué? Podrías estar pensando. Rusia se deshizo de un funcionario corrupto. Tiene muchos de ellos. Esto realmente no significa nada más que Putin quitando del poder a alguien que no debería haber estado ahí en primer lugar. Así es como parece. Pero la verdad tras el encarcelamiento de Popov es mucho más turbia. Popov era un aliado incondicional del exministro de Defensa ruso Sergei Shoigu, y su encarcelamiento está lejos de ser un incidente aislado. En años recientes, Putin ha removido a altos cargos del Ministerio de Defensa ruso
iniciando investigaciones criminales para eliminar a los responsables de la guerra que Putin lanzó contra Ucrania. Putin ha usado el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB, para atacar a altos funcionarios del Ministerio de Defensa con los cargos que considere sostenibles. Esto se presenta como ofensiva anticorrupción. En realidad, se trata de un Putin paranoico intentando eliminar a quien crea que pueda exponerlo como el líder militar catastrófico que es. Todo comenzó el 12 de mayo de 2024. Esa es la fecha que Putin eligió para destituir a Shoigu de su cargo como ministro de Defensa. Shoigu resistió mejor el hacha de Putin que quienes vendrían después. Fue nombrado jefe del Consejo de Seguridad de Rusia. Mientras el exministro de Defensa era removido, quienes sirvieron bajo su mando serían eliminados, pues Putin ordenó desmantelar todo el ministerio. El siguiente en la lista fue Yuri Kuznetsov. Justo 2 días después de la caída en desgracia de Shoigu, Kuznetsov, quien era el jefe de la dirección principal de personal del Ministerio de Defensa ruso, fue arrestado en un caso de corrupción. La acusación esta vez fue que se habían descubierto $1 millón en efectivo y otros objetos de valor durante un registro en su casa, que las autoridades rusas afirmaron que era un soborno que Kuznetsov había recibido de una entidad comercial a cambio de un favor no especificado, según dijo la vocera del Comité de Investigación, Svetlana Petrenko, en redes sociales el día del arresto. Esa es una declaración tan vaga como se puede hacer. Detener a altos funcionarios por corrupción se volvió algo que Putin repetiría frecuentemente, siempre dirigiéndose a personas del círculo cercano de Shoigu. Aún no sabemos qué pasó con Kuznetsov. No se ha anunciado su encarcelamiento. Hay muchas especulaciones sobre el exaliado de Shoigu, pero pronto caerá el hacha de Putin otra vez. Esta vez cayó sobre el cuello de Vadim Shamarin, quien era el jefe de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Defensa. De nuevo, vemos una historia familiar. Las autoridades rusas afirmaron que Shamarin había aceptado sobornos por un total de casi $450,000 entre 2019 y 2023, todos supuestamente provenientes de una fábrica que fabricaba equipos de comunicación. Se afirmó que esos sobornos hicieron que la fábrica obtuviera grandes contratos estatales. Los aliados de Putin cumplieron su amenaza. Shamarin fue sentenciado a 7 años de prisión en abril de 2025. Antes de que se lo llevaran encadenado, ya caían más fichas de dominó en el Ministerio de Defensa. La siguiente cabeza en rodar fue la de Dmitry Bulgakov. Tras el despido del viceministro de Defensa de Rusia, Bulgakov, en septiembre de 2022, Putin fue tras este ministro desde temprano, pero solo lo logró hasta julio de 2024. Fue entonces cuando Bulgakov, quien había pasado 15 años supervisando la logística militar rusa, fue formalmente arrestado. Se presentaron cargos de corrupción más vagos y Bulgakov fue enviado a la prisión de Lefortovo en Rusia a esperar juicio. No se ha sabido mucho más del hombre desde entonces. Bulgakov estaba a cargo de la logística rusa cuando Putin inició la invasión a Ucrania, y su arresto podría interpretarse como castigo por el fracaso de Rusia en completar la operación militar especial que Putin esperaba fuera sencilla en Ucrania. Entonces, no lo sabemos. Como con Kuznetsov, Rusia no ha informado sobre el destino de Bulgakov tras su arresto. A estas alturas empieza a dibujarse un panorama. Tras el fracaso del ejército ruso para destruir Ucrania en cuestión de semanas, como Putin había anticipado inicialmente, el líder paranoico de Rusia empezó a mirar hacia adentro. ¿Por qué falló la invasión y cómo se volvió un conflicto de varios años? Putin no buscaba respuestas. Exigía llevar ante la justicia a quienes consideraba responsables del fracaso, frecuentemente con acusaciones de corrupción poco claras. Estos hombres eran aliados del antes favorecido Shoigu, y habrá muchos más que seguirán. Yuri Sadovienko fue el siguiente. Sadovienko era otro de los viceministros de Defensa de Rusia, removido del cargo el 20 de mayo de 2024, solo unos días después de que Shoigu fuera desplazado del Ministerio de Defensa. Por un tiempo, eso pareció ser el final de la historia de Sadovienko. A diferencia de otros compatriotas, no fue arrestado por corrupción. Sadovienko parecía haber desaparecido, hasta que en diciembre de 2025 salió una noticia sobre el ex viceministro de Defensa. Sadovienko estaba muerto, víctima de una supuesta enfermedad cardíaca a los 57 años. Sadovienko ha sido parte del equipo de Shoigu desde 1994, revela UNNN, habiendo ascendido en las filas del gobierno ruso junto con su mentor y líder. Había servido como el segundo de Shoigu durante 11 años al momento de su destitución, e incluso había recibido distinciones de Putin, incluido el decreto al mérito a la patria. Un final trágico para la vida de un héroe ruso, tal vez. ¿O fue este un caso del síndrome de muerte súbita rusa que acabó con otro de los aliados de Shoigu? Sadovienko falleció en Navidad por una afección que nadie parecía saber que padecía. También fue sorprendente,
Y como con otros exfuncionarios del Ministerio de Defensa arrestados por Putin, poco se ha dicho sobre Sadobienko tras su muerte. Gran parte de lo sucedido sigue siendo un misterio más allá de los primeros informes, y resulta sospechoso que un aliado cercano de Shoigu muriera justo cuando muchos exaliados estaban siendo arrestados. Aunque es especulativo, su muerte sigue el patrón de Putin de eliminar funcionarios que trabajaron con su exministro de Defensa. Quizás haya una razón. Pronto llegaremos a cuál podría ser esa razón. Tras la destitución de Sadobienko y el encarcelamiento de Popov, otros también han caído ante Putin. Vladimir Shesterov, exdirector de innovación del Ministerio de Defensa ruso, recibió 6 años de prisión por fraude y malversación en julio de 2025. Un par de semanas antes, Timur Ivanov, quien también era viceministro de Defensa y había tomado el puesto de Sadobienko solo para ser despedido un mes después, también terminó en la cárcel. Fue condenado a 13 años por soborno y malversación. Ruslan Zakilov lo sucedió como viceministro de Defensa y después también acabó en prisión. El 5 de marzo de 2026 a Zakilov se le acusó de, adivina qué, malversación, con un bonito cargo extra de lavado de dinero. Hemos visto la misma historia repetirse en el Ministerio de Defensa de Rusia en los últimos 2 años. Popov es el más reciente de varios aliados de Shoigu que quedaron en el lado equivocado de Putin. Al menos sabemos qué le pasó a él. No hay noticias de 2 de los otros 7 ministros que Putin arrestó o quizá les dio una rápida dosis del síndrome ruso de muerte súbita. En cuanto a por qué sucedió todo esto, hay 2 posibles razones. Una es la corrupción que, según Putin, existe. Bien podría ser que el líder de Rusia decidiera crear tanto caos en el único organismo gubernamental que necesita mantener lo más estable posible mientras libra la guerra contra Ucrania, porque está tratando de eliminar a los funcionarios que han estado robando a Rusia. Pero también puede haber otra razón, y esa razón cambia todo sobre cómo vemos esta oleada de arrestos. Antes de hablar de eso, estás viendo el programa militar. Te contamos las historias detrás de los titulares. Suscríbete al canal para ver más. Revisemos el enfoque de corrupción que Vladimir Putin y el FSB aplican en estas detenciones. Según John Hardy, subdirector del programa de Rusia en la Fundación para la Defensa de las Democracias, la razón por la que tantos aliados de Shoigu están en la cuerda floja se debe más a rivalidades entre servicios que a la corrupción alegada. Shoigu criticó a la industria de defensa por suministros insuficientes, revela Hardy. Aunque es responsable del fracaso inicial de la invasión, parece que el FSB desvió la culpa. Así que todo esto podría ser un caso de una agencia desmantelando a otra antes de que esa otra agencia pudiera desmantelarla a ella. El FSB, para agradar a Putin, asumió eliminar la corrupción en el ejército ruso y resulta que la mayoría de los corruptos eran exfuncionarios del Ministerio de Defensa aliados a Sergei Shoigu. El exministro de Defensa de Putin fue superado en una serie de movimientos que bien podrían haber salido directamente de Game of Thrones. Para Putin, todo esto fue conveniente, ya que es presidente de Rusia. Como líder de la invasión a Ucrania, Putin recibía críticas porque la guerra seguía tras 2 años cuando inició su purga en el Ministerio de Defensa. Putin seguramente estaría enojado por el fracaso de la operación militar especial para tomar Ucrania, pero también consciente del creciente enojo en Rusia por ese fracaso. El Kremlin ya se había visto obligado a recurrir a una movilización parcial impopular, mientras el ejército ruso sufría miles de bajas inesperadas. Para Putin, esta purga desvía la culpa, como hizo el FSB al señalar al Ministerio de Defensa. Eliminar altos funcionarios ayuda a Putin a mostrar que actúa para mejorar la situación en Ucrania. Las frustraciones en Rusia y su ejército disminuyen porque Putin dice: ya eliminé a los responsables del fracaso. Ahora Rusia puede avanzar a la victoria. Es populismo en su forma más básica, ya que Putin está feliz de que cualquiera se convierta en chivo expiatorio, siempre y cuando no se enfoquen en él. La capa extra de miedo que una purga así crea entre los altos funcionarios de Rusia es solo una ventaja adicional, ya que Putin aprovecha para enviar el mensaje de que cualquiera que le falle será eliminado, posiblemente con cargos inventados. No debe ignorarse que los cargos de corrupción contra los chivos expiatorios de Putin son manipulados desde el inicio. Según el Centro de Análisis de Políticas Europeas, CEPA, la Rusia de Putin, como el sistema soviético que lo formó, se basa en permitir que su círculo interno desvíe tanto dinero como sea posible. Es una táctica de lealtad. Putin enriquece a las personas para que obedezcan sus órdenes. El desmantelamiento del Ministerio de Defensa ruso prueba que la lealtad no es recíproca. Si Putin decide que te vayas, hará que termines cargando con la culpa por algo que él mismo te puso en las manos. Entonces te cuelgan.
Putin puede seguir viviendo en su mundo delirante, donde los fracasos de Rusia en Ucrania nunca son su culpa. Esta es la explicación lógica. Putin usa la corrupción que promueve para culpar a otros de sus fracasos. Sin embargo, tampoco podemos ignorar el hecho de que la purga en el Ministerio de Defensa se centró en funcionarios que eran aliados del exministro de Defensa Shoigu, y que el propio Shoigu ha sido apartado del ministerio que dirigió durante años. Quizás nada de esto sea una coincidencia. Puede que haya una razón más profunda por la que Putin ataca a ministros que ahora son arrestados o mueren por insuficiencia cardíaca. Shoigu, quien durante tanto tiempo fue aliado de Putin, puede que ya no lo sea más. Lo que hemos visto estos años podría ser la forma en que Putin debilita el apoyo a quien desafía su autoridad. Se rumora que Shoigu busca volverse contra Putin desde junio de 2022. Fue entonces cuando el exoficial de la CIA, Daniel Hoffman, sugirió que Putin podría estar enfrentando amenazas de algunos de sus principales asesores, quienes estaban frustrados tanto por la decisión de invadir Ucrania como molestos porque la culpa del fracaso de la invasión recaía sobre ellos. Hoffman mencionó que 3 personas cercanas a Putin podrían ser una amenaza: el jefe del Consejo de Seguridad del Kremlin, Nikolai Patrashev, Alexander Bornikov, quien encabezaba el Servicio Federal de Seguridad, y, agárrate, Sergei Shoigu. Los primeros 2 hombres que mencionó Hoffman aún cuentan con el favor de Putin, al menos por ahora. Shoigu tuvo que dejar su cargo como ministro de Defensa y vio cómo eliminaban a sus adjuntos y asesores uno a uno. Tal vez Hoffman tenía razón. El 10 de marzo surgieron especulaciones de que el caos en Rusia estaba relacionado con Shoigu. El canal de Telegram VCHK-OGPU, vinculado al Kremlin, afirmó que los cortes y restricciones de Internet en Moscú a principios de marzo no fueron aleatorios. Estuvieron vinculados a lugares clave de fuerzas del orden y militares, ocurriendo cuando varios aliados de Shoigu eran detenidos. El canal de Telegram citó a una fuente anónima que afirmó que los cortes terminaron al mismo tiempo que arrestaron a Ruslan Zahalov, mencionado antes. Después de Zahalov, solo Shoigu podría seguir, ya que aún tiene influencia en las altas esferas, servicios especiales y el Ministerio de Defensa, afirmó la fuente. La interrupción de marzo coincidió con rumores de que Shoigu planeaba un golpe de Estado en Rusia. No está claro si hay algo concreto detrás de esos rumores. En cuanto a Shoigu, puede que todavía conserve suficiente influencia para mantenerse fuera de problemas por ahora, pero esa influencia disminuye con cada arresto que Putin ordena. Poco a poco, quienes apoyaron y siguieron a Shoigu en su paso por el Ministerio de Defensa ruso van quedando atrás. Pronto, a Shoigu no le quedará nadie más que él mismo. Entonces descubrirá si Putin ha estado eliminando a quienes estaban debajo de él para protegerlo, o si ha estado quitando la base sobre la que Shoigu se sostenía, preparando el terreno para que un antiguo aliado sea apartado por corrupción. Aunque no haya nada que respalde los rumores de un golpe de Estado por parte de Shoigu, Putin está actuando como un hombre que cree que se avecina un intento de derrocarlo. Esta es la paranoia que mencionamos al inicio del video. Un dictador que ha pasado tanto tiempo construyendo un sistema complejo de corrupción y alianzas falsas a su alrededor, ahora está viendo cómo todo lo que ha construido se desmorona, y todo es debido a sus fracasos en Ucrania. La ironía es que la purga del Ministerio de Defensa ruso podría tener el efecto opuesto al que busca Putin. El líder de Rusia quiere crear miedo, quiere que la élite rusa, que está donde está porque Putin les permite estar ahí, sepa que él podría ir tras ellos ante cualquier señal de deslealtad. Mientras Putin se vuelve más paranoico, la tensión aumenta. Las élites que deberían temer a Putin ahora lo resienten. La tensión crece y justamente los tipos de complots que Putin podría estar tratando de evitar empiezan a formularse. Después de todo, Shoigu ha sido aliado de Putin durante décadas. Si él y su gente pueden ser atacados, nadie está a salvo de la paranoia de Putin, que desata purgas. Putin ya muestra preferencia por algunas agencias. El FSB actúa como su policía personal mientras desmantela la red del Ministerio de Defensa de Shoigu. Eso solo causará más resentimiento y miedo. Putin quiere miedo, pero debe evitar el resentimiento. Pondrá chivos expiatorios en los puestos que vacía por la fuerza, pero todos sabrán cómo llegaron y que un error podría significar su final. Putin podría buscar a alguien a quien culpar por sus fracasos, y eso bastaría para otra purga, incluso sin que cometan errores. En febrero, SIPA afirma que Putin ha vuelto más agresivas a las agencias, que respalda y desmantela las que deberían planear la guerra en Ucrania a su favor. También ofrece una visión de la mentalidad de Putin. Él y sus espías creen que perder una guerra causaría el colapso del Estado, del país y de sus agencias. Avanzando rápido hasta finales de marzo, Putin está reprimiendo no solo a los funcionarios, sino a Rusia misma. Bloquean el Internet móvil por días enteros.
Putin impuso fuertes restricciones a Telegram para forzar a los rusos a usar aplicaciones de redes sociales aprobadas y vigiladas por el Kremlin. Nada escapa ya a la paranoia de Putin. Primero fue el Ministerio de Defensa, ahora los rusos comunes. Podrías creer las afirmaciones del Kremlin de que está erradicando la corrupción, pero un dictador al final ve enemigos en todos lados. Si esa es la verdadera razón de la purga de aliados de Shoigu y las represiones en Rusia, podríamos ver a un líder que debilita a su ejército solo para ganar tiempo y buscar la excusa más reciente de por qué está fracasando la invasión de Ucrania. Con el tiempo, ya no quedarán más excusas. Lo que le suceda a Putin después está por verse. Tal vez veamos otra purga antes de la caída de Putin. Es bastante obvio lo que se supone que debe hacer una unidad de tanques, ¿verdad? Esa unidad tiene tanques, la pista está en el nombre. Usa esos tanques para brindar cobertura blindada y apoyo de fuego a otras unidades terrestres. ¿Y si las unidades de tanques no tienen tanques? Rusia está descubriendo la respuesta en este momento, ya que Putin ha tomado la decisión insana de enviar a las unidades de tanques de Rusia a la batalla sin el equipo que se supone que deben dominar. El ejército de Putin está agonizando. La locura domina, pues las unidades de tanques rusos enfrentan a un enemigo peor que Ucrania. Ese enemigo son sus propios comandantes. En un artículo del 13 de abril, Euromaidan Press reveló que Rusia tiene tanto miedo de enviar sus tanques a las líneas del frente que los mantiene lo más alejados posible. Los drones mortales de Ucrania se han convertido en una amenaza demasiado grande para que esos tanques puedan manejarla, así que los comandantes se enfrentan a una elección. ¿Siguen dándoles blindados a sus unidades de tanques, incluso si esos blindados los convierten en objetivos? ¿O envían esas unidades a pie o en vehículos sin blindaje y esperan que los drones ucranianos no los alcancen y los hagan pedazos? Parece que esta última es la opción que está tomando Rusia. Solo podemos suponer que los analistas en algún lugar del Kremlin han decidido prescindir del blindaje de las unidades de tanques por razones económicas. Después de todo, perder un tanque es costoso. Es más barato perder a los soldados que tripulan ese tanque. Así que enviémoslos al combate sin el equipo que han usado durante toda su carrera militar. Es una decisión asombrosa tomada por el mando ruso. Pronto verás que hay una lógica retorcida en la elección de Rusia. La noticia de que Rusia retira tanques de sus unidades blindadas fue dada por Víktor Krayubov, portavoz de las Fuerzas Conjuntas de Ucrania. Él afirma que Rusia está estacionando sus tanques hasta a 20 kilómetros o 12.4 millas de las líneas del frente. Así es la guerra moderna. En la zona de muerte de 20 kilómetros, el equipo suele no pasar, especialmente tanques y BCI, revela Trajubov. Agrega que Rusia sigue usando vehículos para mover soldados hasta el frente, e incluso más allá, principalmente cuatrimotos y motocicletas. Aunque son más rápidos que los tanques y a veces evitan drones ucranianos, no son vehículos aptos para unidades de tanques. Además no tienen blindaje. Un error al conducir es mortal. Si cruzan terreno difícil, los drones FPV de Ucrania pueden bajar y eliminarlos. Rusia puede estar protegiendo sus tanques, pero no está haciendo nada para ayudar a los soldados que está enviando a las zonas de muerte sin ninguna protección. Ni siquiera los tanques rusos pueden ayudar disparando contra las posiciones de Ucrania desde donde Rusia los ha estacionado. Toma como ejemplo los tanques T-90 de Rusia, supuestamente los mejores del mundo. El propio Putin lo afirmó al intentar convencer a todos de la superioridad del ejército ruso. Aunque el T-90 es impresionante, no cambia las reglas del juego ni es muy útil a la distancia en la que Rusia estaciona sus tanques. Como señala The National Interest, el T-90 posee un cañón de ánima lisa de 125 milímetros que está reforzado por lo que Rusia afirma ser un sistema de control de tiro de próxima generación. Los sistemas infrarrojos permiten al T-90 alcanzar objetivos con más precisión y a mayor distancia que cualquier otro tanque ruso. Con todo este equipo, un T-90 puede enfrentarse a enemigos a hasta 8 kilómetros de distancia. Eso no es suficiente. Solo faltan 12 kilómetros para que estos tanques sirvan en romper defensas ucranianas estando tan lejos del frente. ¿Verdad, Rusia? Puede que ya tengas dudas. Ucrania afirma que Rusia envía unidades de tanques a la batalla sin tanques. Ese es el punto. Ucrania lo está diciendo. ¿Estamos escuchando propaganda de un portavoz que tiene un interés personal en hacer que Rusia parezca lo más débil posible? No. ¿Y cómo lo sabemos? No solo Trajubov señala los problemas de los tanques rusos. Los soldados rusos opinan sobre la situación de los tanques en su país, y mucho coincide con lo revelado por Ucrania. El 14 de abril, el canal de Telegram controlado por Boenka Kochinok publicó una carta muy interesante de un soldado ruso. En caso de que no sepas quién es Kochinok, él es uno de los muchos blogueros militares rusos que han estado promoviendo la guerra de Rusia
desde que Putin tomó la fatídica decisión de invadir Ucrania. En otras palabras, es un propagandista, un títere, un tipo en quien Putin y sus compinches del Kremlin normalmente pueden confiar para que siga la línea y diga exactamente lo que necesitan que diga, para que parezca que la guerra de Rusia va bien. Veamos la carta que este mercader de propaganda publicó el 14 de abril. La carta inicia con el soldado informando a Kochinok que pertenece a la Brigada 110 de las Fuerzas Armadas rusas. Específicamente, sirve en el batallón de tanques de esa brigada y ha decidido revelar lo que sucede ahí actualmente. Ahora los tanques casi no participan en combates directos. Cada 2 o 3 semanas, 2 hombres de cada compañía del batallón son reclutados para la infantería y enviados a posiciones de asalto o fortificadas para apoyar a los drones, dice el soldado, en una crítica al enfoque actual de Rusia en la guerra. El soldado dice que las compañías de tanques solo tienen 3 pelotones en el papel. Muchos miembros de estos pelotones ya fueron aniquilados por drones ucranianos y los que quedan serán enviados al matadero pronto. La gente está lista para defender su patria, pero creo que es un crimen desperdiciar así las vidas de los tanquistas. Los tanquistas no son infantería, afirma el soldado anónimo. Luego compara lo que les está sucediendo a los tanquistas rusos con la tiranía y la destrucción. Incluso llega a calificar lo que está pasando con las unidades de tanques de Rusia como una práctica ilegal. Y luego, para recalcar el punto, la carta comparte los nombres de 11 tanquistas que el soldado conocía personalmente, quienes, según él, han muerto o desaparecido recientemente después de ser asignados a unidades de asalto. Recuerda, esto no lo dice Ucrania, sino un soldado ruso presentado por un propagandista que suele elogiar a las Fuerzas Armadas rusas. Para Putin, este tipo de traición lo hará censurar a cualquiera en Rusia que piense hablar, o mientras sus compinches buscan la ventana más cercana para presentársela a Kochinok. Pero para el resto de nosotros, esto es una mirada detrás del velo ruso, un pequeño vistazo a la realidad que ahora enfrentan los tanquistas rusos sin tanques, ya que los están obligando a ir al frente como si fueran infantería común. Y si son infantería, entonces Rusia los va a tratar como trata al resto de su infantería, van a ser carne de cañón. Los números nos dicen todo lo que necesitamos saber sobre cómo le está yendo a Rusia con su estrategia de quitarles los tanques a los soldados que entrenó para tripular tanques. Los 11 tanquistas que revela el soldado ruso anónimo que han muerto o desaparecido son solo la punta del iceberg. El Ministerio de Defensa de Ucrania informó que un muro de drones, que costó unos $880 millones, acumula bajas a un ritmo sorprendente. Solo en marzo, Ucrania registró más de 35.300 bajas enemigas, confirmadas la mayoría de las cuales fueron resultado de ataques realizados con vehículos aéreos no tripulados o UAVs. Esto se registró en E-Points, sistema creado por Ucrania para motivar a sus operadores de drones a eliminar más soldados rusos. Ese sistema funciona. El conteo de marzo es el más alto registrado desde su implementación, según el Ministerio de Defensa. Ucrania influye mucho en la cantidad de muertes que Rusia sufre actualmente en el campo de batalla, pero Rusia lo está facilitando más de lo debido. Esto pasa cuando mandas tanquistas a pelear a pie o en bici, sin protección ante los enjambres de drones ucranianos. Esto nos lleva a la pregunta obvia, ¿por qué sucede esto? Antes de darte la respuesta, este es el programa militar, y te traemos el panorama completo que está detrás de los titulares. Asegúrate de suscribirte al canal para que puedas mantenerte un paso adelante. Ahora volvamos al porqué. Hay 2 razones, miedo y escasez. Empezando por el miedo, Tryhubov señaló el problema que enfrentan los comandantes rusos con sus tanquistas. Esos comandantes quieren enviar tanques. Les encantaría volver a una versión de la guerra que se alinee con las tácticas anticuadas que Putin llevó a Ucrania en 2022. Sin embargo, la realidad es que la guerra ha superado lo que esas tácticas pueden manejar en 2026. Las zonas de muerte de Ucrania son la razón. Los 20 kilómetros donde los tanques rusos ya no entran están llenos de defensas que son una pesadilla para los blindados rusos. Ucrania lleva años convirtiendo ese terreno en una gran trampa para los tanques. Hay defensas antitanque tradicionales en estas zonas de muerte. Los campos minados abundan y pueden destruir las orugas de los tanques rápidamente. Los dientes de dragón y zanjas antitanque también están en las zonas de muerte para ralentizar a los operadores de tanques rusos. Para la mayoría de las tripulaciones de tanques, simplemente no hay forma de atravesar las zonas de muerte en los vehículos para los que están entrenados, y la situación solo empeora para esas tripulaciones a medida que Ucrania adapta y ajusta sus zonas de muerte. En diciembre, United 24 Media recorrió la fortificación de zonas de muerte en capas que Ucrania creó para frenar tanques y soldados en cada paso.
Muchas de las innovaciones de Ucrania se han centrado en darle la mayor profundidad posible a las zonas de muerte, lo que a su vez permite una mayor dispersión de tropas y equipo. A veces, Ucrania mantiene posiciones con solo un soldado, gracias a la gran cantidad de drones y robots que usa en sus zonas de muerte en capas. Equipos especiales apoyan a los drones FPV que matan. Para respaldarlos, vuelan muy por encima y monitorean los movimientos dentro de las zonas de muerte. Cuando un tanque queda atrapado en defensas ucranianas, drones de reconocimiento avisan y los FPV atacan. Si los tanquistas rusos evaden defensas, quedan en caminos abiertos donde la artillería o los drones FPV pueden alcanzarlos, y estos últimos aciertan más del 80% de las veces. Ucrania ha aprendido mucho de las fortificaciones que Ucrania y Rusia construyeron antes. Las zonas de muerte actuales son un veneno para los tanques rusos. Ya habíamos mencionado la lógica retorcida tras la decisión de Rusia de quitar tanques a sus propios tanquistas. Al aprender sobre las zonas de muerte, entiendes esa lógica. Francamente, no tiene sentido enviar tanques ahí. Son blancos fáciles, se mueven lento y los drones de Ucrania los destruyen fácilmente. Lo vemos en los pocos casos recientes donde Rusia ha lanzado asaltos con tanques. El 8 de marzo Rusia intentó enviar una columna mecanizada para asaltar Juliápolia. En esa columna había un tanque, un blindado y un par de todoterrenos. No era una columna grande, pero eso fue intencional. Si Rusia hubiera tenido suerte, esta columna mecanizada quizá habría cruzado las zonas de muerte y alcanzado el pueblo que quería atacar. Alerta de spoiler, Rusia no tuvo suerte. El Regimiento de Asalto Aéreo 225 de Ucrania informó que rastrearon y destruyeron blindados rusos mediante ataques con drones. A los soldados que iban sobre el tanque y los vehículos tampoco les fue mejor, pues pasaron sus últimos momentos buscando cobertura mientras los drones ucranianos los atacaban. Este tipo de incidente ha estado ocurriendo a lo largo de toda la línea del frente cada vez que Rusia intenta usar sus tanques. Rusia actúa lógicamente al mantener sus tanques atrás. Pensarías que lo lógico sería buscar contramedidas contra las zonas de muerte ucranianas. Uno pensaría que enviar a los soldados que antes conducían los tanques rusos a esas zonas sería lo último que haría Rusia. Ese tipo de lógica tiene demasiado sentido. Putin quiere tomar territorio y la única manera de hacerlo es llevar soldados a ese territorio. Se prescinde de los tanques, pero los soldados avanzan. Esos soldados quedan en una situación sin salida. La mayoría muere antes de llegar al frente. A las tropas que cruzan la zona de muerte y logran infiltrarse detrás de las líneas ucranianas, rara vez les va mejor. Putin cree que cualquier territorio pisado por un soldado ruso puede ser reclamado por Rusia, pero esto es anticuado y no aplica en la guerra en Ucrania, como demuestran las zonas de muerte. Varios soldados rusos entran y hasta improvisan defensas débiles. De todas formas, los cazan y mueren. Lo mismo pasa con los infiltrados que logran infiltrarse detrás de las líneas ucranianas. Esperan refuerzos que mueren en las zonas de muerte. Se quedan sin suministros, Ucrania ubica sus posiciones y también mueren, solo que resisten un poco más que sus compañeros. Así llegamos a la segunda razón por la que Rusia coloca sus tanques a más de 20 kilómetros detrás del frente. Esta razón es más práctica. Rusia no tiene suficientes tanques para grandes asaltos mecanizados. Según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, poco más de 4 años de combates contra Ucrania le han costado a Rusia 11.866 de sus tanques hasta el 16 de abril. Aun considerando solo las pérdidas confirmadas por fotos y videos, el número supera los 4.000, lo que, según 1945, es más tanques de los que la mayoría de los países ha tenido jamás. Estados Unidos solo tiene 4.666 en total. Según los informes de Global Firepower, ese número lo coloca en el cuarto lugar del mundo. Todos los países por debajo de Estados Unidos tienen menos de 4.000. El punto que queremos destacar con estos números es que las pérdidas de tanques de Rusia no solo son considerables, sino que están rompiendo récords. Nunca se habían perdido tantos blindados en una guerra moderna. Y Rusia empieza a sentir el impacto mientras usa sus últimas reservas de tanques. Rusia está intentando construir más tanques. Quiere enviar a sus tanquistas a atacar Ucrania usando los blindados para los que han sido entrenados. Sin embargo, los esfuerzos de manufactura del país simplemente no pueden mantenerse al ritmo de la enorme cantidad de tanques que Rusia ya ha perdido. Según Euromaidan Press, Rusia está trabajando para llegar a construir 428 tanques al año. Afirma que abrió una segunda fábrica para aumentar la producción. Sin embargo, el medio asegura que hay pruebas de que esta nueva fábrica no puede construir los tanques T-80 BVM desde cero, como debería. En cambio, simplemente está desmantelando tanques antiguos para obtener piezas que puede usar para fabricar supuestos vehículos nuevos, que en realidad son tanques viejos que Rusia ya tenía almacenados y que están siendo reacondicionados. Pero incluso si no fuera así,
428 tanques al año debería alarmar al Kremlin. Cuando tomas las cifras de Ucrania o las pérdidas confirmadas, sigue siendo evidente que Rusia no está fabricando ni de cerca la cantidad de tanques que necesita para reemplazar los que ha perdido en Ucrania. Con más de 4.000 tanques perdidos, Rusia pierde cerca de 1.000 tanques por año. El Ministerio de Defensa de Ucrania tiene razón. La cifra está más cerca de los 3.000 tanques al año. 428 tanques no se acercan a ninguno de esos números. Y eso es lo que Rusia quiere construir, no lo que realmente está construyendo en este momento. La situación de los tanques de Rusia es ahora tan grave que está sacando blindados cada vez más deteriorados de sus reservas para que parezca que tiene algún tipo de presencia de tanques en Ucrania. Ya sabíamos que Rusia estaba usando blindados de la era soviética. Ha estado haciendo eso desde casi el principio de la guerra. Pero según United 24 Media, Rusia ahora está llegando al extremo de equipar tanques T-55AM antiguos con jaulas de protección para evitar ataques de drones. Esos tanques son chatarras oxidadas de más de 50 años. Algunos datan de finales de los años 50. Es difícil imaginar el impacto de estos tanques viejos en una guerra donde Ucrania ya ha destruido blindados más avanzados con drones. Las jaulas improvisadas no ayudarán. Estos tanques antiguos debieron retirarse hace décadas. Rusia enfrenta un doble problema que la llevó a enviar unidades de tanques a la batalla sin estos vehículos. Las reservas se agotaron y ya no hay tanques suficientes para todos. Aunque existieran, las zonas de destrucción en Ucrania son tan efectivas que mandar un tanque es casi una sentencia de muerte. Rusia está condenada si lo hace, y también porque no puede hacerlo. Y mientras todo esto sucede, Ucrania está demostrando que un poco de ingenio puede ser de gran ayuda cuando intentas usar un arma que la guerra en su territorio ha vuelto obsoleta. Ucrania también tiene tanques. Los tanques ucranianos, como los rusos, pueden ser atacados por drones FPV si se acercan a posiciones rusas. A diferencia de Rusia, Ucrania identifica problemas y los soluciona. Ucrania está usando tanques Leopard 1A5 como artillería improvisada con alcance de 12 kilómetros que podría aumentar a 18 kilómetros con nuevas torretas. El desafío de conducir tanques a través de zonas mortales para llegar a posiciones desaparece con esta estrategia. Los tanques ucranianos con defensas antidrones pueden disparar desde lejos, permanecer en un sitio y luego cambiar de posición. Rusia envía a los tanquistas a zonas mortales para morir a pie o en bicicleta. Esto resume la diferencia entre los enfoques de guerra de Ucrania y Rusia. La Fuerza Aérea de Rusia se está colapsando. Ahora mismo, en tiempo real, los aviones de guerra están fallando en pleno vuelo, los motores se están apagando, las bombas caen de los aviones al despegar. Y en algunos casos, Rusia está perdiendo aviones sin que Ucrania siquiera dispare un solo tiro. Esta es la fuerza aérea que se suponía iba a dominar los cielos. En cambio, se está destruyendo a sí misma, y eso es lo que hace que este sea un fracaso histórico que Putin no puede ocultar, porque cuando Rusia lanzó su llamada Operación Militar Especial en febrero de 2022, el resultado en el aire parecía inevitable. Los analistas occidentales esperaban la superioridad aérea rusa en cuestión de días. Las fuerzas aeroespaciales rusas entraron en la guerra con alrededor de 1.500 aviones de combate, más de 12 veces el tamaño de la flota ucraniana de antes de la guerra. Desplegó cazas avanzados como el Su-30 y 5S, Su-30SM y Su-34, respaldados por defensas aéreas de largo alcance, bombarderos estratégicos y sistemas de radar aerotransportados. Según estimaciones, la Fuerza Aérea de Ucrania no duraría ni una semana. Para empeorar las cosas, la flota de Ucrania era un mosaico de aviones de la era soviética envejecidos, muchos de ellos mal mantenidos después de años de falta de fondos. Pero ocurrió algo curioso en el camino hacia la superioridad aérea. Rusia, en realidad, lo ha hecho mucho peor de lo esperado, con su fuerza aérea deteriorándose mes a mes durante los 4 años de la guerra. Verás, las fuerzas aeroespaciales rusas, o UKAS, entraron en esta guerra con un problema fundamental. Su doctrina militar se basaba en un modelo defensivo. Los pilotos rusos fueron entrenados para operar bajo la guía constante de los controladores en tierra, interceptando amenazas entrantes en lugar de liderar campañas ofensivas complejas en un espacio aéreo disputado. Cuando se vieron obligados a realizar misiones de penetración profunda sobre un país armado con misiles tierra-aire modernos, manpads, redes de radar y aviones de combate occidentales cada vez más capaces, la aviación rusa reveló grietas estructurales que ningún número de aviones podía ocultar. Incapaces de neutralizar las defensas aéreas ucranianas, los aviones rusos optaron por ataques a distancia.
Pero las misiones nunca se detuvieron y ese ritmo implacable ahora está acabando con la flota. La visión más clara hasta ahora sobre el deterioro de la VKS llegó en marzo de 2026, cuando el grupo ucraniano de inteligencia de fuentes abiertas, OSINT-FLOW, publicó un informe clasificado de seguridad de vuelo militar ruso que cubría solo 3 semanas de operaciones, del 29 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026. El documento no fue reconocido oficialmente por Moscú, pero presenta todas las características de un informe interno genuino de las Fuerzas Armadas rusas. Cabe destacar que ni siquiera el propio canal no oficial de la Fuerza Aérea Rusa en Telegram, Fighter Bomber, que regularmente desacredita afirmaciones ucranianas, intentó disputar el documento. Y lo que revela el documento es impactante. En un lapso de menos de 3 semanas, la aviación militar rusa registró 24 incidentes separados en al menos 18 aeródromos y bases. No fueron pérdidas de combate causadas por Ucrania, que hacía audaces esfuerzos por lanzar ataques con drones muy dentro de Rusia. En cambio, casi todos fueron fallas mecánicas, errores de la tripulación y problemas estructurales que hicieron que las aeronaves cayeran sin que se disparara un solo misil ucraniano. Y el problema más común, fallas básicas en el motor. De hecho, 9 de los 24 incidentes registrados involucraron las mismas 2 advertencias en la cabina: virutas de metal en el aceite y baja presión de aceite, seguidas por reducción del acelerador, apagado del motor y aterrizajes de emergencia con un solo motor. Las aeronaves afectadas van desde el Su-34 y el Su-30SM hasta el Su-35S e incluso aviones de transporte como el AN-124 y el IL-76. El mismo modo de falla en aeronaves completamente diferentes, en distintas bases y sin un tiempo de misión en común. El patrón muestra un colapso sistémico en el mantenimiento e industria de toda la Fuerza Aérea Rusa. La entrada más condenatoria en el documento involucra al Su-30SM-2 con número de cola 91. El 4 de enero de 2026, la aeronave activó la alerta de virutas de metal en el aceite del motor derecho en pleno vuelo, apagó el motor derecho y aterrizó en la base aérea de Milirovo con solo un motor en funcionamiento. 5 días después, un informe sobre la misma aeronave mostró que experimentó el mismo problema, el mismo motor, la misma alerta, el mismo aterrizaje con un solo motor en Milirovo. Es justo decir que Rusia hizo mal las reparaciones y devolvió la aeronave al servicio supuestamente activo sin arreglar la falla de fondo. El experto en aviación Anatoly Kravchinsky había señalado problemas más amplios en una entrevista de 2025, explicando que Rusia perdió el acceso a Motor Sich e Ivchenko Progress de Ucrania. La pérdida de acceso a esos fabricantes de motores en 2014 afectó gravemente partes de su sector de aviación, especialmente las flotas de transporte y helicópteros, y su programa de sustitución de importaciones ha tenido dificultades desde entonces. El repetido fallo del Su-30SM-2 número de cola 91 es, en cambio, una clara ilustración de los desafíos de mantenimiento y sostenimiento dentro de la fuerza. Luego, las cosas pasaron de lo sublime a lo ridículo. El 3 de enero de 2026, un Su-34 que realizaba una misión de combate contra Ucrania experimentó algo que suena casi imposible. La bomba planeadora guiada FAB-500 se soltó de la aeronave durante el despegue sin recibir orden. La bomba, equipada con un kit de guiado UMPK, aterrizó a unos cientos de pies delante de la pista en la dirección del despegue. Aún más sorprendente, el piloto continuó la misión de todos modos, como si no acabara de perder una munición que se usaría para atacar a Ucrania desde lejos. Esto ni siquiera fue un hecho aislado. El medio de monitoreo Astra ha rastreado al menos 10 bombas aéreas rusas que han caído en territorio ruso o territorio ocupado por Rusia en 2026 hasta el 5 de marzo, después de registrar al menos 143 incidentes de este tipo en 2025 y 165 en 2024. Resulta que las bombas planeadoras, que son posiblemente el arma ofensiva principal de Rusia, están cayendo espontáneamente en su propio territorio a un ritmo cada vez menor. El informe también documenta que un helicóptero Mi-8 regresó a su base en Yankoy, en la Crimea ocupada, el 2 de enero de 2026, después de una misión de combate nocturna, cuando hubo 2 fuertes explosiones cerca de la cola y una pérdida total del control de guiñada. La tripulación aterrizó en el tercer intento usando la técnica de ala fija, normalmente reservada para aeronaves con rotores de cola inoperables. La inspección posterior al vuelo encontró un agujero de casi 1 pie por 1 pie en la cola, cables cortados, una antena de radio HF destruida y un fragmento de metal plano, del tamaño de una hoja de papel para impresora, fue hallado en la cabina de carga tras atravesar la puerta corrediza y golpear la placa blindada de la cabina.
OSINT Flow evaluó el perfil de daño como consistente con un fragmento de un misil de defensa aérea ruso, no con un contacto de combate con las fuerzas ucranianas. En resumen, la defensa aérea rusa pudo haber derribado su propio helicóptero. Solo piénsalo un momento. Rusia es considerada poseedora de uno de los sistemas antiaéreos más avanzados, tras décadas invirtiendo en programas para competir con los diseños estadounidenses. E incluso, si los sistemas antiaéreos no funcionaron exactamente tan bien como se esperaba, derribar aviones aliados es realmente tocar fondo. Por supuesto, hubo muchos más llamados incidentes durante la ventana de 3 semanas en el informe de OSINT Flow, incluyendo un Su-35S que chocó con la puerta de su propio refugio reforzado mientras carreteaba para salir, dañando su cápsula de guerra electrónica Kivni. Un MiG-30 y un OBM reventó una llanta del tren de aterrizaje tras fallar su paracaídas de frenado. Un helicóptero de ataque Ka-52M, que sufrió una falla total en el sistema hidráulico durante una misión de combate nocturna, realizó un aterrizaje forzoso en el campo. Y un transporte, Tu-134A, que agrietó el parabrisas del comandante apenas 13 minutos después de despegar. Considerando la gravedad y las aparentes similitudes, es seguro decir que la flota aérea de Rusia está intentando operar y realizar misiones en condiciones para las que nunca fue diseñada. Por ejemplo, la Fuerza Aérea Rusa ha estado volando sus aeronaves a un ritmo extremo desde su campaña en Siria en 2015, y ese ritmo se ha multiplicado varias veces desde febrero de 2022. Según el análisis de la Corporación RAND de 2024, la BKS estaba volando sus aeronaves aproximadamente entre 2 y 4 veces las horas de vuelo anuales previstas. Ahora, bajo un uso normal en tiempos de paz, una aeronave como el Su-35S tendría que someter su motor Saturn AL-41F1S a una revisión completa de mantenimiento después de aproximadamente 1000 horas de vuelo, pero en escenarios reales de guerra, el avión tiene que volar a baja altitud y seguir el terreno para evitar el radar, usar repetidamente el post quemador para salir rápidamente del territorio ucraniano después de lanzar la bomba planeadora y maniobrar para evadir las defensas antiaéreas enemigas. El intervalo de mantenimiento recomendado de repente se reduce de 1000 a solo 700 o incluso 500 horas de vuelo. RAND estimó que el uso excesivo le costaba a Rusia unos 26 aviones al año en pérdidas imputadas, es decir, aviones fuera de servicio permanente o semipermanente por fatiga o desgaste no destruidos en combate. Para finales de 2023, esas pérdidas imputadas ya sumaban alrededor de 60 aeronaves. Para ahora, esa cifra es considerablemente mayor, y la situación empeora para Rusia. La Organización de Inteligencia de Fuentes Abiertas, ORIEX, ha confirmado visualmente la destrucción o captura de al menos 40 Su-34 hasta 8 Su-35, al menos 170 aviones de ala fija en total y alrededor de 170 helicópteros. Incluso los activos de mayor valor de Rusia no se han salvado. Ucrania ha derribado al menos 2 aviones radar, Beriev A-50U, cada uno con un valor aproximado de $300 millones, usando misiles Patriot superficie-aire de Estados Unidos y un sistema S-200 de largo alcance de la era soviética, operando en modos no convencionales de enfrentamiento con misiles, con el radar apagado. Estos A-50 son prácticamente insustituibles, ya que Rusia no tiene la capacidad industrial ni la posibilidad de importar las piezas necesarias debido a las sanciones. El golpe de gracia llegó en junio de 2025, cuando drones ucranianos atacaron 5 bases aéreas rusas que albergaban bombarderos estratégicos activos en lo profundo del territorio ruso. En una sola noche, destruyeron o dañaron gravemente al menos 2 bombarderos estratégicos, Tu-22M y 4 Tu-95. Estos activos valen cientos de millones de dólares cada uno, y son clave para que Rusia proyecte su fuerza con disuasión nuclear. Según los informes, la operación Spiderweb dañó o destruyó alrededor de 40 aeronaves militares en total, atacando no solo aeronaves terminadas, sino la capacidad de producción de Rusia en sí misma. La capacidad de Ucrania para atacar estos objetivos, y más importante aún, defenderse de un enemigo numéricamente superior, ha mejorado notablemente gracias a la llegada constante de aeronaves occidentales. Antes de 2024, Ucrania volaba una flota envejecida de MiG-29, Su-27 y Su-25 de la era soviética, plataformas que Rusia conocía a la perfección y cuyas limitaciones tácticas estaban bien entendidas.
pero la entrega de F-16 provenientes de los Países Bajos, Noruega, Dinamarca y Bélgica empezó a cambiar esa ecuación. Los Países Bajos por sí solos completaron la entrega de 24 F-16 en mayo de 2025, con Noruega contribuyendo con 14, Dinamarca comprometiéndose a 19 y Bélgica prometiendo 30 más para 2028. Francia luego envió 6 aviones, Mirage 2005 a lo largo de 2025, y Suecia anunció una carta de intención en octubre de 2025 para explorar la exportación de hasta 150 aviones Saar JAS 39 Gripen E. En particular, los F-16 y los Mirage ya se han utilizado operativamente para interceptar misiles de crucero rusos. Estos aviones dieron a Ucrania aviónica de la OTAN radar y capacidad de emplear misiles más allá del alcance visual, algo que los modelos soviéticos no podían igualar. Rusia, por primera vez en la guerra, se encontró enfrentándose a aviones de combate sobre los que no sabía realmente cómo contrarrestarlos. Esa incertidumbre, combinada con las redes de defensa puntual ucranianas que usan sistemas Patriot, NASAMS e Iris-T, ha hecho que los pilotos rusos sean cada vez más reacios a adentrarse en el espacio aéreo disputado. Pero si quieres aprender más sobre cómo exactamente el equipo y las tácticas occidentales están causando impacto en Ucrania, asegúrate de suscribirte a El Show Militar. Publicamos videos diarios que cubren cada desarrollo en la guerra, así como actualizaciones de la geopolítica global. Ahora, más allá del avance de Ucrania en aviónica, la respuesta doctrinal de Rusia básicamente ha sido un punto de controversia para los analistas occidentales. Al no lograr dominio aéreo sobre Ucrania en los primeros meses, cuando era más viable, Rusia empezó a depender más de bombas planeadoras. Estas son bombas FAB-500, FAB-1500 e incluso FAB-3000 de la era soviética, equipadas con kits simples de guiado y alas que permiten a las aeronaves lanzarlas desde 20 a 30 millas de distancia y regresar de inmediato a un lugar seguro. Después de comenzar con una cascada constante de unas pocas docenas de bombas por semana a principios de 2023, las estimaciones más recientes sugieren que Rusia utilizó hasta 100 bombas por día a lo largo del frente para finales de 2025. La estrategia ha sido efectiva militarmente golpeando posiciones ucranianas, pero las salidas para lanzar bombas planeadoras no eliminan las horas de vuelo. El despegue, tránsito hasta la zona de lanzamiento, liberación de armamento y regreso a la base generan desgaste en cada componente. Rusia quizá logró reducir el riesgo para sus pilotos y mantener el ritmo operativo, pero aún no ha logrado reducir el desgaste de sus motores. El informe filtrado sobre seguridad de vuelo lo deja trágicamente claro. 9 fallas de motor en 3 semanas, en aeronaves que se usan principalmente para lanzar bombas planeadoras, es el resultado directo de volar una flota degradada a un ritmo insostenible. Y la capacidad de Rusia para reemplazar o reparar esas aeronaves se está derrumbando junto con la propia flota. Un informe de noviembre de 2025 del Real Instituto de Servicios Unidos, titulado Vulnerabilidades en la producción de Sukhoi, expuso en detalle la crisis de manufactura. Rusia produjo solo 9 Su-34 en 2022, aumentando a 13 en 2023, con una meta de solo 17 para 2025. Las entregas de Su-35S alcanzaron 10 de los 12 pedidos en 2024. Por lo tanto, la producción anual combinada de los aviones Su-30, Su-34 y Su-35 es de alrededor de 20 aviones por año. Según los informes de Oryx, eso apenas compensa las pérdidas confirmadas en combate, y menos aún las pérdidas imputadas por uso excesivo. Pero el verdadero problema es el creciente aislamiento de Rusia. La producción depende en gran medida de máquinas herramienta extranjeras, electrónica especializada y de ingenieros calificados, muchos de los cuales han emigrado. Las sanciones interrumpieron el acceso a equipo de manufactura de precisión que mantiene operativas las líneas de producción. Las máquinas CNC japonesas de SODIC en una instalación crítica se instalaron en 2017 y tienen una garantía de precisión de 10 años. Rusia ya no puede obtener legalmente reemplazos ni piezas de repuesto para ellas. El tiempo ya se está acabando. La crisis de la industria de defensa, descrita por la revista Defensa en noviembre de 2025, es aún más profunda. Las empresas de defensa rusas están operando en lo que los documentos internos describen como modo de control manual, un eufemismo para referirse a compañías que gestionan crisis de deuda tras crisis en lugar de operar de manera sostenible.
La Corporación Unida de Aeronaves, que supervisa la producción de todos los aviones de combate rusos, desde los Su-35 hasta los bombarderos Tu-95, está envuelta en cientos de casos judiciales por contratistas no pagados. Los contratos de defensa se están cumpliendo a precios fijados en 2019, mientras que los costos de los componentes han aumentado, en palabras de una correspondencia interna, decenas o incluso 100 veces. Las empresas están teniendo pérdidas garantizadas en cada entrega. La movilización de la fuerza laboral para la guerra ha vaciado las líneas de producción de trabajadores técnicos. El mercado de exportación que antes subsidiaba las entregas nacionales por debajo del costo a países como India, Egipto, Argelia y Vietnam casi ha desaparecido. Como resultado, las exportaciones de armas de Rusia se desplomaron aproximadamente un 92% entre 2021 y 2024, según la Fundación Jamestown. Egipto canceló su contrato de Su-35, la India eligió el Rafael francés sobre el Su-57 ruso. Incluso los países que todavía están nominalmente interesados en aviones rusos están empezando a cuestionar la elección, ya que ha quedado bastante claro que Rusia no puede garantizar los plazos de entrega ni las piezas de repuesto. Las perspectivas de exportación del Su-57 prácticamente se han evaporado. El Su-75 Checkmate, el caza ligero furtivo, que supuestamente es la respuesta de Rusia al F-35, prácticamente no ha atraído compradores, siendo su cliente más probable Bielorrusia, que difícilmente es un mercado premium. Luego está el tema de China. Durante 2 décadas, China fue uno de los mejores clientes de Rusia, comprando cazas Su-30 MK y luchando por dominar la tecnología de motores a reacción que aún no tenía. Hoy en día, China produce el caza furtivo de J-20 de quinta generación y el J-35 orientado a la exportación y está promoviendo activamente sus cazas de cuarta generación en el extranjero. Hasta ahora, solo Pakistán ha recibido el J-10C, mientras que países como Irán, Egipto, Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos han mostrado interés o han explorado posibles acuerdos. Para los países que antes recurrían a Moscú en busca de aviones asequibles y capaces, Pekín ahora ofrece la misma propuesta de valor, mientras que sus cadenas de suministro no se ven afectadas por las sanciones occidentales. La posición de Rusia como alternativa asequible a la aviación militar occidental ha sido socavada, junto con los ingresos por exportaciones que financiaban el desarrollo de la próxima generación. La industria de aviación civil de Rusia refleja el mismo colapso, y ambos sectores están más entrelazados de lo que parecen. La Corporación Unida de Aeronaves controla la producción de cazas militares y aviones civiles, por lo que la gestión, presupuestos y fuerza laboral impactan ambos sectores. En 2022, el gobierno ruso anunció un objetivo ambicioso de más de 1.000 nuevos aviones civiles para las aerolíneas rusas para el año 2030. En los 3 años desde entonces, las fábricas rusas han producido un total de 13 aviones civiles. En 2025, Rusia entregó un solo avión comercial de los 15 que tenía planeados. Los objetivos de producción para 2024 y 2025 se redujeron de 171 aviones a solo 21 y luego se recortaron nuevamente debido a lo que los funcionarios describieron como desafíos de financiamiento. La meta de 1.000 aviones para 2030 ha sido revisada discretamente en la agenda pública del Kremlin y los planes actualizados ahora apuntan a poco menos de 1.000 aviones producidos localmente, ya que los plazos se retrasan debido a las sanciones y los desafíos de producción. Mientras tanto, la flota civil rusa de más de 700 aviones, en su mayoría modelos de Airbus y Boeing, ahora depende de la adquisición de componentes en el mercado gris, y el Servicio de Inteligencia Extranjera de Ucrania ha evaluado que Rusia podría perder casi el 30% de su flota civil para 2030, ya que las sanciones han estrangulado el suministro de repuestos. Ya estamos viendo que parte de ese colapso comienza, como sucedió con el AN-22, un avión de transporte de carga pesada que se partió en 2 y se estrelló cerca de Moscú en diciembre de 2025, matando a 7 personas. Se informó que el avión estaba volando un año después de su fecha prevista de retiro. Probablemente este fue el último AN-22 en servicio en Rusia. Así es como encaja todo: el informe de mantenimiento filtrado, las proyecciones estimadas de pérdidas, los números de producción, el colapso de las exportaciones, la crisis de deuda industrial, la escasez de mano de obra y el colapso de la aviación civil. La flota rusa comenzó a perder la guerra, pero no principalmente por su oponente. Los pilotos ucranianos no son mejores a la hora de realizar más misiones. En cambio, Rusia está llevando cada avión mucho más allá de su punto de quiebre, todo en un intento de terminar una guerra que básicamente se estancó al final de su segundo año. El presidente ruso, Vladimir Putin, no puede ocultar este colapso indefinidamente. En lo profundo de Ucrania sucede algo inquietante. Los soldados de Rusia lo saben.
Lo han visto una y otra vez. En cuanto alguno de sus compañeros pone un pie en ese lugar, saben que el soldado que acaban de ver entrar tiene el tiempo contado. Tienen 12 minutos, solo 720 segundos en este lugar aterrador antes de que ocurra lo inevitable: la muerte. Los soldados de Rusia ni siquiera duran tanto como las efímeras en Ucrania en este momento. Tienen 12 minutos y contando en cuanto entran a este lugar. ¿Cuál es ese lugar? Stepnohirsk. Ubicado a poca distancia de las orillas del río Kinska y rodeado por los asentamientos de Lukianivska y Primorska, Stepnohirsk se ha convertido en una trampa mortal para los soldados rusos. Pero es una trampa en la que Putin los obliga a entrar. El líder de Rusia tiene que hacer eso porque ve a Stepnohirsk como una de las piezas clave de territorio que Rusia debe capturar si quiere avanzar hacia el norte, cruzando el río Kinska y en dirección a la ciudad de Zaporilla. Este asentamiento, devastado por la guerra, está desolado. No quedan civiles, solo soldados rusos que se arrastran por las calles, sabiendo que cada paso que dan hacia adelante podría ser el último. Los drones ucranianos vigilan constantemente. Los soldados ucranianos permanecen emboscados y cambian de posición según lo que ven los drones, hasta colocarse en el lugar perfecto para atacar. Esta es la realidad de Stepnohirsk para los soldados rusos. Y como le dice al Times un soldado ucraniano que usa el indicativo 9, creo que la esperanza de vida de un ruso movilizado aquí es de unos 12 minutos no más. El costo de su vida, en términos de proyectiles y FPUs gastados para matarlo, es de unos $56,000. Pongámonos en la piel de un soldado ruso enviado a Stepnohirsk. Tras cruzar kilómetros por una zona de muerte para llegar, hablaremos de eso luego en el video. Entras al asentamiento que antes era pacífico. Antes de la guerra era buen lugar para vivir. En el centro de Stepnohirsk hay 9 edificios altos y están rodeados de casas de campo. Un pueblo tranquilo de 5,000 habitantes suena idílico. Eso no es lo que ves al entrar al asentamiento. Los 9 edificios altos fueron bombardeados y reducidos a ruinas. Las hermosas cabañas están quemadas y no hay rastro de las 5,000 personas que solían vivir aquí. Todo lo que queda es una especie de calma inquietante. Un silencio que cualquiera que haya estado en el ojo de un huracán sabe que es una señal segura de peligro. No hay pájaros cantando, no hay señales de vida en ningún lado. Un escalofrío recorre tu espalda, pero sabes que tienes que seguir adelante. Putin lo exige. De repente, un sonido rompe el silencio. El inconfundible zumbido de un dron de reconocimiento que acecha desde arriba te obliga a correr desesperadamente hacia cualquier cobertura que puedas encontrar. Apenas 5 minutos después de entrar a Stepnohirsk, te encuentras escondido detrás de una pared en los restos calcinados de una cabaña, rezando a cualquier deidad en la que creas para que hayas sido lo suficientemente rápido como para evadir el dron de Ucrania. No lo fuiste, solo no lo sabes aún. En un centro de mando oculto, operadores de drones ucranianos ya preparan tu muerte. Las imágenes grabadas por el dron de reconocimiento que voló sobre tu cabeza están siendo transmitidas en tiempo real, y te has convertido en nada más que una mancha de calor en una cámara de imagen térmica. Las fuerzas defensoras de Ucrania saben exactamente dónde estás, y no tomará más que unos minutos para que el zumbido del dron de reconocimiento sea reemplazado por el de un dron de ataque FPV. Te agazapas. Cada minuto que pasa se siente como una hora. Después de 5 minutos más, crees que ya es seguro moverte. Vaya, solo pasaron 10 minutos y ya te salvaste por muy poco. Bueno, no exactamente. Al asomar la cabeza sobre el muro que consideras tu santuario, un dron ucraniano se acerca. Detrás de ti, pero sin voltear, recorres con la mirada las calles de Stepnohirsk, buscando tu siguiente ruta. Cuando escuchas el zumbido, ya es tarde. El dron impacta de lleno. Tu luz se apaga. Duraste 12 minutos. Y Stepnohirsk vuelve al silencio inquietante que conocías, esperando a que la próxima alma rusa desafortunada entre. Este es el destino de muchos soldados que llegan a este pueblo de la muerte, y para varios es inevitable. Actualmente, Ucrania mantiene el control de Stepnohirsk y tiene ventaja contra las tropas de asalto rusas, como señaló UKR Informed en un informe del 14 de enero donde cubría cómo Rusia ha estado intentando avanzar hacia el pueblo. Stepnohirsk está ubicado en una zona elevada. Para Rusia, eso hace que el pueblo sea estratégicamente importante. Vamos a explicar esto con más detalle en unos minutos. Actualmente, esa zona elevada beneficia a Ucrania. Ubicar operadores de drones y artillería en las colinas da a las fuerzas de Ucrania una vista clara del pueblo y alrededores. La zona elevada también facilita que los operadores de drones vuelen sus drones de reconocimiento y FPV, sobre todo porque las mejores señales que proporciona este tipo de terreno permiten que esos drones busquen más a fondo en la ciudad a cualquier soldado ruso que sea lo suficientemente tonto como para entrar.
Combat Veteran News añade en su análisis que el agua también es un problema para los soldados rusos. Stepnohirsk, que está a unos 30 kilómetros o aproximadamente 18.6 millas de la ciudad de Zaporilla, combina su terreno elevado con zonas muy bajas. Está en una ubicación geográficamente muy difícil, dice Combat Veteran News, porque toda esta región aquí está parcialmente inundada, y eso significa que nadie puede realmente ocupar ninguna zona aquí. Mientras Ucrania controla el terreno alto en Stepnohirsk, las fuerzas rusas avanzan por terreno inundado y clima helado solo para morir en promedio 12 minutos tras entrar al pueblo. Debes hacer la pregunta obvia: ¿por qué? Ya mencionamos una de las razones, que es que Rusia está intentando avanzar hacia la ciudad de Zaporilla, o al menos quiere intentarlo. En el camino de Rusia está el río Kinska. Tendrá que cruzarlo. Para lograr ese cruce, Rusia debe tomar la mayor cantidad de territorio al sur del río y así asegurar zonas seguras para que sus soldados avancen al norte. Aquí entra Stepnohirsk, que junto con Primorska y Lukianivska daría a Rusia el espacio seguro necesario para intentar cruzar el río Kinska hacia Zaporilla. Es la importancia de esta ciudad en particular lo que ha llevado a Putin a ordenar que 20.000 soldados se dirijan hacia Stepnohirsk. Al tomar la aldea, Rusia gana el terreno elevado, además de una ruta hacia una ciudad con la mayor acería activa de Ucrania. Perder Zaporilla sería devastador para el ejército ucraniano, afirma Mongol, alto oficial que lidera el grupo Farata, unidad de fuerzas especiales de la inteligencia militar de Ucrania, al Times. La caída de Stepnohirsk dejaría al enemigo cruzar la barrera natural y desplegar artillería y medios no tripulados, y bombardear Zaporilla día y noche, dice Mongol. Eso causaría pánico entre la población civil y una crisis humanitaria. Crearía las condiciones para la ocupación de Zaporilla y la pérdida del centro regional. Combat Veteran News y UKR Informed también han señalado esa mención de la artillería. Mientras Rusia quiere cruzar el río Kinska, Stepnohirsk también está lo suficientemente cerca de la ciudad de Zaporilla como para que las unidades de artillería rusas comiencen su bombardeo antes de que ocurran los cruces. Rusia podría bombardear las afueras de la ciudad para preparar un intento de ocupación, según Combat Veteran News. Y de nuevo, recuerden las zonas elevadas en y alrededor de Stepnohirsk. Ese es el territorio ideal para que los equipos de drones y artillería rusos se instalen y puedan comenzar a bombardear la ciudad de Zaporilla. Y, como señala UKR Inform, el control sobre Stepnohirsk también le daría a Rusia la capacidad de controlar las rutas logísticas que van desde Zaporilla hacia los asentamientos de Guliápole y Orokiv. Mongol dice que Rusia busca causar pánico entre civiles. Esa es otra razón clave por la que está sacrificando soldados con gusto en la picadora de carne de Stepnohirsk. Antes de explorar este punto, esto es el show militar, donde te damos el panorama completo, no solo titulares. Suscríbete para mantenerte a la vanguardia. La campaña rusa contra civiles ucranianos no es un subproducto de su invasión, es una estrategia clave, y es una que Putin ha empleado para matar a 15.172 civiles ucranianos, además de herir a 41.378 más hasta el 31 de enero. El bombardeo de ciudades llenas de civiles también ha sido una parte clave de la estrategia de Rusia, como hemos visto en todas las regiones ocupadas de Ucrania. Y como informó la Nueva Voz de Ucrania el 23 de febrero, Rusia ha estado reforzando su estrategia enfocada en los civiles en 2026. Además de intentar destruir la mayor parte posible de la infraestructura energética de Ucrania mediante ataques con drones que han continuado durante todo el invierno, Rusia ahora está utilizando una combinación de sabotaje y asesinatos para crear pánico dentro de las ciudades ucranianas. La campaña de ataques a la red energética ahora se enfoca en la infraestructura ferroviaria civil y las rutas de suministro de Ucrania, según la Nueva Voz de Ucrania. Ahora Rusia envía asesinos a ciudades ucranianas para cazar líderes regionales, como vimos con la Operación Enigma 2.0, que tuvo como objetivo a periodistas, figuras públicas y miembros clave de la inteligencia ucraniana, como el representante del HOR, Andriy Yusov. Así que para Rusia, Stepnohirsk es un paso vital. Podría llevar a la captura de la ciudad de Zaporilla. E incluso si no lo logra, le permite a Putin continuar su campaña bárbara y terrorista contra los civiles de Ucrania. Estos dos objetivos llevan a Rusia a tomar la decisión, muchas veces suicida, de enviar soldados por el corredor mortal de 12 minutos en Stepnohirsk. Quédate con nosotros mientras revelamos hasta dónde está dispuesto a llegar Rusia y cuánto está dispuesta a lastimarse a sí misma para tomar este pequeño asentamiento. Por ahora, basta saber que Rusia considera Stepnohirsk tan importante que no envía a cualquier soldado al pueblo. Putin está enviando a lo mejor y es una decisión terrible.
Según el Times, los rusos enviaron 2 divisiones de paracaidistas, una de fusileros motorizados y una brigada Spetsnaz al pueblo. Soldados de élite rusos duran en promedio 12 minutos en la trampa mortal de Stepnohirsk, lo que significa que Rusia pierde a sus mejores. Putin ignorará felizmente la pregunta, ¿qué quedará para Rusia después? Si de alguna manera logra tomar Stepnohirsk, habrá consumido a algunos de sus mejores soldados, lo que inevitablemente significa que se quedará con reservas mal entrenadas para continuar el avance hacia Zaporilla. Esto supone que las fuerzas de élite rusas podrán tomar la aldea. Si no lo logran, las reservas seguirán. Si lo mejor de Rusia dura 12 minutos, lo peor quizá ni siquiera dure 12 segundos. Para Ucrania, Stepnohirsk es un lugar potencialmente vulnerable, pero también les ha presentado una oportunidad. Rusia enviará fuerzas de élite al pueblo y Ucrania puede responder con sus mejores tropas. Los soldados de Ucrania tienen todas las ventajas de Stepnohirsk, que Rusia desea obtener desesperadamente. Los soldados ucranianos están superados en número 7-1, como dice el Times, pero muchos pertenecen a la principal dirección de inteligencia de Ucrania, HUR, y cuentan con apoyo de infantería veterana, defensa territorial y operadores de drones. Todo esto significa que Ucrania ha logrado convertir Stepnohirsk en una especie de paisaje infernal y escalofriante que solo podría haber salido de una pesadilla rusa. Ucrania actúa con cautela y no se apresura a frenar a las fuerzas rusas que intentan tomar la aldea. Todo lo que Ucrania hace en Stepnohirsk se hace con calma, cuidado y de manera calculada, como lo demuestra un ejemplo de uno de los ataques de Ucrania compartido por el Times. El medio señala que el equipo de asalto de Mongol suele expulsar a infiltrados rusos en Stepnohirsk, y una comunicación radial de esas operaciones destaca su método. Mongol le comentó a un comandante que lo malo es que ya saben que venimos, tras ser identificados por Ucrania algunos infiltrados que rompieron la maldición de los 12 minutos. En este momento, el enemigo está realizando un reconocimiento adicional aquí. Sigan revisando constantemente desde dónde nos observa el enemigo y quédense quietos como ratones, silencio total en la radio. La paciencia es claramente una virtud para Ucrania en Stepnohirsk, lo cual parece algo extraño de decir considerando la rapidez con la que normalmente elimina a los soldados rusos en el pueblo. Esto sugiere que 12 minutos es una sobreestimación para muchos soldados rusos. Algunos solo duran minutos, y quienes logran atrincherarse son excepciones que elevan el promedio. Ucrania ha logrado buenos resultados con esta estrategia en Stepnohirsk. El 25 de febrero, la Inteligencia de Defensa de Ucrania informó en Telegram sobre recientes maniobras ofensivas del país. Ahora, Stepnohirsk parece estar en manos de la unidad de élite Artan del HUR de Ucrania, que logró alejar a las fuerzas rusas del pueblo. Durante la operación, realizada en condiciones logísticas complejas y con constantes intentos del enemigo de mantener posiciones mediante asaltos de carne de cañón, los combatientes de Artan, en cooperación con otras unidades del Departamento de Operaciones Activas del HUR, del Ministerio de Defensa de Ucrania y de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, recuperaron el control sobre posiciones clave y mejoraron significativamente la situación táctica en la sección especificada del frente, según la publicación de Telegram. Ucrania diezmó al personal ruso y destruyó equipo ruso, eliminando a varias decenas de soldados rusos. Ucrania tomó el control de rutas logísticas clave que Rusia usaba para abastecer sus fuerzas en Stepnohirsk, debilitando futuros asaltos del país. Esto es el resultado de todo lo que Ucrania hizo en Stepnohirsk durante meses. La maldición de los 12 minutos ha frustrado los intentos de Rusia de formar una fuerza de asalto sólida, permitiendo a Ucrania lanzar contraataques. Sin embargo, falta mencionar otro elemento de esos contraataques, Starlink. No es casualidad que los agentes del HUR de Ucrania eligieran finales de febrero para contraatacar a las fuerzas rusas que intentaban tomar la aldea. A inicios de ese mes, Elon Musk y SpaceX finalmente cortaron el acceso de Rusia a los terminales ilícitos de Starlink que usaba para coordinar sus fuerzas en el frente. Para los invasores de Stepnohirsk, ya aislados y cazados por Ucrania, perder Starlink fue como una sentencia de muerte. Ya no justifican sus ataques suicidas, porque saben que las fuerzas detrás de ellos no pueden coordinarse ni aprovechar posibles logros. Entonces Rusia ya no enviará soldados a Stepnohirsk. Ni de chiste. Ya dijimos que mostraríamos hasta dónde llegará Rusia para tomar Stepnohirsk, y la brutalidad de Putin contra sus propios soldados casi tanto como contra Ucrania inicia al acercarse a la ciudad. Según Combat Veteran News, los soldados rusos deben recorrer un peligroso trayecto desde Kamianska antes de llegar a Stepnohirsk. Ese recorrido es de unos 45 kilómetros o entre 2.5 y 3.1 millas que la mayoría de los soldados recorren a pie por un terreno abierto y letal.
Imaginen a las tropas rusas marchando por estos campos abiertos hacia el pueblo disputado. Combat Veteran News dice que así se entiende cómo el desgaste puede ser impresionante. Y recuerden, Rusia ha destinado 20.000 soldados para asaltar el sector de Stepnohirsk. Que Ucrania siga avanzando, pese a la superioridad de Rusia en mano de obra, muestra que lo que Putin busca en Stepnohirsk solo es enviar a sus soldados a una muerte segura. ¿Qué haces si eres un soldado ruso inteligente? Sabes de la maldición de los 12 minutos y lo absurdo que sería marchar hacia una ciudad que te matará en minutos. ¿Te negarás a ir a una misión suicida en una ciudad que seguirá después de tu muerte? Podrías pensar que lo harías, pero Rusia se está asegurando de que no puedas. El 24 de febrero, la BBC informó sobre entrevistas que realizó con 4 soldados rusos capturados. Uno de esos soldados le dijo a la BBC que él personalmente vio a un comandante ruso, quien fue nombrado héroe de Rusia, ejecutar fríamente a soldados que se negaron a seguir sus órdenes. Lo vi, a solo 2 metros, 3 metros, clic, clac, bang. Esta práctica de eliminar o matar a quienes se niegan es común en el ejército ruso y deja a quienes tienen la tarea de tomar Stepnohirsk en una situación sin salida. Pueden durar 12 minutos en el pueblo o ser baleados por sus propios comandantes de inmediato. Si tienen un comandante corrupto, y siendo sinceros, la corrupción es esencial para el alto mando ruso, esos soldados pueden sobornar para salir. Como informa el Instituto para el Estudio de la Guerra, algunos soldados rusos están pagando hasta 30.000 libras o alrededor de $40.600 para evitar los asaltos suicidas que se les ordena realizar. Puede que haya comandantes cerca de Stepnohirsk, aprovechando la temida reputación del pueblo para enriquecerse. Para quienes no pueden pagar, el tiempo se acaba. Tienen 12 minutos antes de que llegue lo inevitable, y cuando eso suceda, Stepnohirsk seguirá esperando al próximo soldado ruso que logre salir de la zona de muerte circundante, solo para caer en un fuego tan intenso que ningún ocupante ruso podrá escapar de él. Lo que vemos ahora en Stepnohirsk es un reflejo de lo que también vimos en Pokrovsk durante el asalto ruso a esa ciudad en particular. La maldición de Pokrovsk afectó al ejército ruso más que la de los 12 minutos de Stepnohirsk. Descúbrelo en nuestro video. Suscríbete a The Military Show si te gustó el video y quieres ver más sobre la situación de las fuerzas rusas en Ucrania. Gracias por vernos.